Más cerca ya. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Dios le bendiga. No hay nadie conectado todavía. Bueno, esperemos que se conecten algunos más para empezar. Revisa el lugar y cuántos conectados van. Aquí no salen. Aquí al fondo tenemos a la hermana Luz que nos está acompañando. Y pues, alguna preguntita se la pueden tirar ya. No, Va uno. Bueno, mis hermanos, ya tenemos el primer conectado. Dios le bendiga. Esperemos que se conecte más para empezar sobre temas sobre para qué se bautizó Jesús. Así que vaya conectándose, que ya estamos, que arrancamos. Vale, buscando si ya no sé. Dios le bendiga a todos. Esperemos que se conecten unos más, porque por ahora tenemos uno solo conectado. Que comenten y nos hagan preguntas de aquí de Venezuela, del estado Táchira. Stephanie no consigue la cita. De la Biblia. Vamos a empezar. Había uno conectado, se desconectó y se volvió a conectar. Bueno, vamos a esperar que se conecten tan siquiera unos 5. Y pues, de todas maneras, el que no logre conectarse, el video va a quedar guardado para que lo puedan ver ya con tiempo. Vamos a, para que ir adelantado, vamos a empezar con el versículo de Isaías capítulo 9, versículo 6, sobre la profecía de Jesucristo. Usted sabe que vamos a hablar sobre el bautismo de Juan, pero de Jesús, pero tenemos que hablar también del nacimiento de Jesucristo, un poquito de Jesús, así que vamos Dios a esperar les que bendiga a se los que conecten. van llegando. Vamos a empezar entre poco, estamos esperando que se conecten unos más y así empezamos lo que es la enseñanza o la charla pues, de la pregunta de ¿para qué se bautizó Jesús? Profecías. ¿Será que arrancamos? Vamos a esperar un minuto, unos 2 minutos más y arrancamos. Vaya conectándose, saludando para tenerlos en cuenta. Vaya anotando también ahí. Saca un cuadernito, un lápiz y anote. Mientras aquí la hermana Lugari también está anotando ya. De aquí ella me está mirando y está anotando. Yo creo que vamos a arrancar. Vamos a arrancar, hermanos. Vamos a arrancar. Ya tenemos 5 minuticos atrasados. Dios le bendiga a los que están conectados. Así que vamos a empezar leyendo la palabra en el nombre de Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Léalo. Dice así la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llama su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Esa es la profecía del nacimiento del Mesías, del que venía. Ahora sí vamos a entrar sobre lo de Juan el Bautista. Vamos a leer Isaías 43. Es importante que anote la cita bíblica. Vamos a leer Isaías 43. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Aquí el profeta habla y dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Esto también tiene que ver con la unicidad, porque está hablando de Jesucristo y aquí está hablando de Jehová, o sea que es el mismo. Enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Preparar camino a Jehová, enderezar. ¿Qué quiere decir preparar camino a Jehová? A ver, vamos a ver qué nos puede opinar la hermana Stephanie. Bueno, ahí nos habla ya la palabra sobre lo que es como rellenar, ¿sí? Preparar camino es esto, para abrir camino, como barrer. Limpiar, barrer, para poder abrirle camino al Mesías que venía. O sea que Juan era el hombre que iba a barrer el camino, a preparar el camino, a rellenar el camino para cuando llegara el Mesías no hubiera obstáculos. Sí, ya estaba todo preparado. Para eso fue enviado Juan, preparando el camino al Mesías, a Jesucristo. Ahora
vamos a entrar al tema que es lo que queremos nosotros hablar sobre el bautismo de Jesús. Resulta que pasa que una vez me dijeron a mí que el bautismo de Jesús era para perdón de pecado. Eso no tiene lógica porque la iglesia de Jesucristo vino sin relación con el pecado. También me han dicho y han dicho las personas que se muestra la Santísima Trinidad. Por eso vamos a demostrar en la Biblia realmente qué es lo que el Señor nos quiere decir o nos va a enseñar a través de ella. Que vamos a ver el bautismo de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 13. Léalo ahí con fuerza y duro en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Entonces Jesús se acerca a Juan, ¿no? Para que Juan lo bautice. Y él se opone. Juan no quería, pero ¿por qué Juan no quería si él era el encargado para bautizar? Pero notamos y entendemos que Jesús y Juan eran primos y posiblemente se criaron en el mismo lugar, en la misma aldea, y Juan entre sí pensaría que Jesús era otro profeta igual que él, otro enviado a hacer un ministerio en la tierra, y lo tenía como un rango más mayor que él. Entonces él dijo: no, más bien yo necesito ser bautizado por ti y usted viene a mí. Entonces la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan acepta bautizar a Jesús, y nos damos cuenta que cuando Juan bautiza a Jesús ocurrió algo muy importante. Los cielos se abren, vino el Espíritu de Dios en forma de paloma y vino sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, fue algo especial lo que pasó ese día. Y imagínese usted, hermana Stephanie, cómo sería eso cuando Juan vio eso. Imagínese usted cómo sería la reacción de Juan al ver los cielos abiertos y todo eso. Imagínese usted algo ahí mientras que yo leí aquí, busco una cita bíblica por acá. Bueno, hermano, pues aquí veo que Juan se oponía porque pues, él todavía no conocía que él era el Mesías, sí, pero igual, o sea, él lo miraba como un alto rango. Y yo creo pues que cuando él miró esto fue algo maravilloso, sí, o sea, algo que en sí no tiene como palabras para explicar. La gloria de Dios manifestarse en forma de paloma, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, yo me imagino que eso fue algo asombroso para él porque nunca lo había visto. Pero hemos hablado del nacimiento de Jesús. Aquí vamos a hablar cómo fue el anuncio del nacimiento de Juan, aquí en San Lucas capítulo 1, versículo 5. Recuerden que estamos hablando de Juan y de Jesús para darle entender realmente para qué se bautizó Jesús. Voy a tratar de aquí de leer lo más rápido posible, de recortar aquí en San Juan 1.5 para llegar al tema. Dice sabemos que el padre de Juan es Zacarías, ¿no? Y la madre Elizabeth. Zacarías era un sacerdote. Y la Biblia dice que ellos dos eran hombres justos, temerosos de Dios, eran hombres de Dios. Pero había un problema, dos problemas tenía esta familia. ¿Cuáles eran esos dos problemitas? A ver, Estefan. Bueno, uno de ellos es que ya eran ancianos, ¿sí? Ancianos, ya estaban, imagínense, avanzados de edad. Y el otro era que Elizabeth era estéril. Esos eran los dos pequeños problemas que tenía, casi nada. Ajá, pero Dios envía un ángel, ¿sí o no? Y la Biblia dice que las oraciones
de estos hombres justos subieron a la presencia de Dios. Dice la palabra, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso. Entrando en el santuario el Señor y todo el pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Ese era un pueblo orando. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y Zacarías se turbó. Cuando Zacarías se turba, el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tus oraciones han sido oídas, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. El ángel le dijo: no tenga miedo, no tenga temor, porque tu mujer va a tener un hijo. Y el ángel de una vez le colocó el nombre Juan. O sea, no le dijo: ustedes van a escoger el nombre. El nombre viene directo. Recuerda que el nombre de Jesús también viene del cielo, ¿no? Bueno, aquí nos está saludando. A ver, el hermano. A ver, Dios le bendiga al hermano William David, a la hermana Luz Dari Quintero, una prima. Dios le bendiga. Primito, Dios le bendiga. Saludos, prima, bendiciones. Y bueno, seguimos. Dios le bendiga a todos los hermanos, a la prima mía, en el nombre de Jesús. Entonces, hermanos, este es un nombre que viene del cielo, ¿no? Recuerda, el nombre de Juan viene directamente del cielo, y el nombre de Jesús es un nombre que viene ¿de dónde? Desde los mismos cielos, ¿sí o no? Y hermano, dice la palabra, el ángel le dijo: y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, o sea, del nacimiento de Juan. Entonces, iba a haber una alegría, un gozo, imagínense, era un día de fiesta. Y algo importante, hermanos, dice: porque será grande. Vaya buscando el número 613. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. O sea que el ángel le dijo: Juan el Bautista va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Recuerda, es como algo lo mismo de Jeremías, que Jeremías fue escogido por Dios desde el vientre de la madre. Pero el ángel le da unas recomendaciones que ya estaba escrito en el libro de Números, capítulo 6, versículo 13. A ver, vamos a ver qué dice para yo. Aquí dice: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Entonces el ángel le dijo: estas son las leyes, o sea, Dios le va a dar un hijo, pero hay reglamentos que ustedes deben cumplir. Entonces, hermano, qué bueno que nos podemos dar cuenta que el nacimiento de Juan fue un nacimiento que fue pronunciado en momentos que quizás para ellos era imposible, pero la Biblia dice que para Dios todo es posible. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios para ir. Zacarías le responde al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya estoy viejo, mi mujer es de edad avanzada. Él dijo: no, pero ya empezó a dudar. A dudar, sabiendo que era el ángel que le estaba diciendo y que venía de parte de Dios. Dijo: esto va a ser imposible, yo ya estoy viejo y mi mujer avanzada de edad, ¿sí o no? Entonces el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte esta buena nueva. El ángel dijo: mire, yo soy enviado de Dios, que les traigo una noticia buena, noticia nueva, una noticia de alegría, ¿sí o no? Y como Juan dudó a la palabra de Dios, ¿qué dice el versículo 20 de San Lucas 1:20? ¿Qué le dijo el ángel ahora? Por dudar, a veces, mire. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Por Juan no creer, por Zacarías no creer, disculpe, ¿qué pasó? Quedó mudo. Quedó mudo, ¿sí o no? Hasta que se cumpliera la profecía. Y hermanos, el pueblo estaba esperando que Zacarías no salía, que se había demorado mucho. Pero ellos dijeron entre sí. Dice la palabra: pero cuando salió no le podían hablar, y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Ya él salió a hablar por señas. Imagínense eso, ¿cómo haría eso? Por una nueva dinámica. Ya, ¿será que había practicado eso o no sabía nada de lo que iba a pasar? Yo creo que al principio le costó, ¿cierto? Y imagínense, Juan, la esposa
9 meses para dar luz. Y Juan 9 meses mudo. Pero todo fue a consecuencia de la duda de él. Por dudar. Quizás si él no hubiera dudado, no hubiera pasado eso. Pero ¿por qué Dios lo colocó mudo? Para que... Quizás él iba a torcer, a divulgar, o sea, no iba Porque allá había a como... esperar como la promesa que pasara, o sea, no iba a creer, entonces iba a poner en duda lo que Dios tenía planificado. Y entonces, a empezar a hablar quizás con los vecinos, con las más familiares, posiblemente le iban la gente a decir, no, eso usted que sabe qué visión vio, o sea, eso. Entonces Dios quiso dejarlo mudo. Dice la palabra de Dios. Y cumplió los días de su ministerio, se fue a su casa, claro. Se fue a su casa porque ahora era una persona muda, no hablaba, ¿qué iba a hacer ahí? ¿Sí o no? Entonces dice la palabra después de aquellos días convivió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó de quitar mi afrenta entre los hombres. Imagínate eso. Entonces, hermanos, miramos cómo fue el nacimiento de Juan. Ahora en el versículo 26 está el anuncio del nacimiento de Jesús. Usted ya sabe que es algo casi igualito. Usted ya se sabe esa historia, hermanos, cómo fue el nacimiento de Jesucristo. Y usted lo puede leer ahí. Vamos a leer aquí en el versículo de San Lucas 1, versículo 39, que por eso era que dice la palabra. Ahí léalo un momentito. Aquí nos habla sobre María visita a Elizabeth. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Dice Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Nada. Entonces era porque María dijo, uy, pero ¿cómo será esto? Zacarías dijo, uy, pero esto es imposible. Pero la dice que nada es imposible para Dios. Y lo que el ángel le dijo a Zacarías se cumplió. En el libro de San Lucas 1:57 habla del nacimiento de Juan el Bautista. Dice la palabra, en el nombre de Jesús, en San Lucas 1:57, el nacimiento de Juan el Bautista. Dice, cuando a Elizabeth se cumplió el tiempo y su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. O sea que hubo alegría también entre los vecinos, ¿sí o no? Eso fue un día de fiesta. Pero ¿qué pasó? Dice el 59. Aconteció que al 8º día vinieron a circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Ok. Pero respondiendo lo llamaban madre, por nombre del padre Zacarías, porque nació el niño y como todo tiene que tener un nombre. Entonces, como no había un nombre todavía, lo llamaban del nombre del padre, Zacarías. Pero ¿qué dijo la madre? No, se llamará Juan. Ella dijo, se llamará Juan, o sea, lo reprochó. No se va a llamar Zacarías, sino se llamará Juan. ¿Y la gente qué dijo? Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. O sea que aquí dice, la gente empezó a opinar de una vez, pero ¿por qué se va a llamar Juan? ¿Quién se llama igual aquí entre la parentela? Juan, no hay nadie. Porque lo que yo no sabía era que ese nombre venía ¿de dónde? De los mismos cielos. De los cielos. Él lo había mandado. Entonces, como la madre dijo eso, bueno, vamos a preguntarle ahora a Zacarías. Pero recordemos algo, que Zacarías estaba. Zacarías, ¿qué respondió? Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Juan, como estaba mudo, tocó que buscar una tablita y escribió, porque él no podía hablar, ¿sí o no? Y colocó, el nombre será Juan. ¿Y qué pasó? Dice que al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Porque vio, ¿no? Vio la bendición de Dios, lo que Dios le dijo. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, ¿no? Y toda la montaña de Judea se divulgaron todas estas cosas. ¿Y qué pasó en el 66? Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? En la mano del Señor
podemos ver que los vecinos fue algo asombroso para ellos, algo, imagínense, que vieron que quién sería este hombre. Pero la Biblia dice que la mano del Señor estaba con él. ¿Por qué? Porque Juan venía a prepararle el camino, nada más y nada menos que al Mesías, ¿sí o no? Entonces, hermanos, hemos leído todo poco a poco con la palabra de Dios aquí. Ahora queremos recordar cuando ya no son niños, ya Juan era un hombre, Jesús también era ya un hombre, y llegó el momento en que lo que acabamos de leer hace rato, que llega donde Juan para que lo bautice. Entonces, hermanos, Juan no quería bautizarlo. Pero antes de adelantar, queremos hablar aquí cuando María visita a Elizabeth, algo muy importante, que María va a visitar a Elizabeth, que Elizabeth es la madre de Juan el Bautista. Entonces vamos a leer San Lucas 1:39. Ahora sí vamos a leer. Dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Cuando estas dos mujeres se saludan, dice que el niño saltó en su vientre, la de Elizabeth. Dice que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Recuerda que la Biblia dice que Juan sería lleno del Espíritu Santo del vientre de la madre, ¿sí o no? Entonces, algo asombroso pasó. Desde ahí empezó ya Jesús a darle esa visión a Juan, a qué venía la tierra, con qué propósito venía. Era la tierra a bautizar, ¿sí o no? Entonces, aquí miramos todo el cumplimiento. Ahora, hermanos, llegó el momento en que se encuentran estos dos varones frente a frente. Juan le dice: bien, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. No quería bautizar a Jesús pero era necesario que lo hiciera para que Juan mismo entendiera quién era el que estaba al frente de él. Entonces vamos a leer San Juan 1:29. Vean cómo cambian las cosas de repente. En San Juan 1:29, vamos a leerlo. San Juan 1:29 tiene por título El Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea bien, ya Juan no actuó como actuó la primera vez, ¿sí o no? Cuando Juan Jesús grita, le reconoce. Sí, delante de toda la multitud que había, gritó, ni siquiera dejó que Jesús se acercara a Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque imagínense usted, ya dijo: mira, aquel hombre que viene allá es el que quita el pecado del mundo. Y él sigue dando el testimonio. ¿Qué sigue diciendo? Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Aquí hay muy importante que resaltar. Juan dice: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene uno. Porque Juan decía: viene uno más poderoso que yo, que es mucho más mejor que yo, que él bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Pero él dice, hermano, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Pero si vamos a hablar humanamente, ¿quién nació primero? Juan, ¿sí o no? Recuerda que cuando María va, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. Pero ya Juan no está, decía, era primero que yo, porque Juan ya no lo miraba como un primo, lo miraba como Dios. Era primero. Recuerda que Apocalipsis 1:8 dice que él es el primero, el último, el alfa y la omega. Aquí hay que entender eso. Entonces, Juan sigue dando el testimonio en el versículo 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan sigue diciendo: y yo no le conocía. Pero ¿cómo va a decir Juan eso? Como si eran parientes, eran familiares, hermanos.
Pero él dijo, por eso vine yo bautizando con agua. Era importante que Juan bautizara con agua para conocerlo, para que él supiera quién era Jesús. Y ahora miren lo importante que dice Juan en el versículo 32. Dice, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Juan dice, diciendo, no, yo te tengo, vi al Espíritu de Dios que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Recuerda que Juan bautizó mucha gente. Hay una parte donde Juan le dijo, generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira venidera? Los fariseos se acercaron y él le dijo, den frutos dignos de arrepentimiento. Los soldados le preguntaron, Señor, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos, Juan? Juan le dijo, no extorsionen a los soldados, confórmanse con el salario que están ganando. Imagínense, Juan le exhorta a los soldados que no extorsionaran, que se conformaran con el salario que estaban ganando. Si estaban ahí en ese trabajo era porque les gustaba y que deberían conformarse con ese salario. Entonces eran los que, entonces Juan dijo, den frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Juan, cuando bautizó mucha gente, nunca vio que los cielos se abrieran, nunca vio que el Espíritu de Dios viniera en forma de paloma. Entonces, hermano, él dijo, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y en el 33, ¿qué dice? Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Juan dice, ¿sí o no? Y yo no le conocía, él seguía con quien no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien ve la visión, era una visión que Juan tenía que ver, descender el Espíritu de Dios en forma de paloma, ese es. Entonces, ¿en qué momento Dios envía a Juan? Desde el vientre de la madre, recuerda, desde ahí hubo una visión. Entonces, desde él empezó a crecer y como que había algo entre él, una visión que tengo que ver, hay una visión que tengo que ver, por eso él bautizaba para él saber qué era esa visión. Entonces, el que lo envió a bautizar dijo, sobre quien vea. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Juan, por eso Jesús dice, bautízame, Juan, si usted me bautiza va a entender quién soy yo. Y cuando Juan bautiza a Jesús sale del agua, sucedió esa visión. Y Juan dijo, y yo le vi, lo vio, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, hermano, Jesús fue bautizado para que Juan entendiera quién era el que iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. O sea que el bautismo de Jesús era una visión. Para Juan el Bautista, ahí no hay nada de Trinidad, ahí no hay, algunos dicen que para ejemplo, pero realmente era una visión para Juan el Bautista para que entendiera quién era Jesús. Y hermanos, seguimos más adelante, bueno, que a Juan lo meten preso por hablar del pecado, ¿sí o no? Y estando preso, envía a uno de sus discípulos a Jesús para ver, porque todavía estaba como un poquito turbado, quizás lo habían golpeado, o quién sabe, y estaba un poquito, hermano, mal. Y para preguntarle a Jesús, y Jesús empezó a hacer milagros, digo, mírale que los ciegos ven, que los paralíticos se levantan. Entonces, hermano, nos damos cuenta, Juan entendió que su ministerio había terminado. A eso vino él, a abrir camino para que sí viniera el Mesías y cumpliera pues el ministerio. Entonces, ¿qué pasó con Juan? Todos sabemos, hermanos, lo mataron, se sabe que lo degollaron, la mujer pidió la cabeza de Juan, ¿sí o no? En bandeja de plata, ahí murió Juan el Bautista. Parecía que todo se había terminado, que todo se había acabado, pero fue cuando apareció el Mesías y empezó el ministerio de Jesús. De ahí salió Jesucristo predicando el evangelio del reino de los cielos. Entonces era necesario, hermano, que Juan entendiera. Y de ahí para adelante, Juan bautizó a Jesús, no volvió a bautizar más nadie, porque vio la visión que vio, hermano. Entonces, para eso se bautizó Jesús, para que, hermano, para que Juan y Israel entendiera que había llegado el Mesías, el que bautizaba con el Espíritu Santo y fuego. Algunas personas se preguntan, bueno, ¿por qué las personas buenas duran menos? Porque Juan, imagínense, era un hijo de Dios y murió. Jesucristo
murió también, joven, personas buenas, pero ellos iban a cumplir un ministerio y así sucedió. Entonces, hermanos, así como Juan vio la visión, hermanos, cumplida, todo estaba profetizado. Así que, bueno, ahí, hermanos, le damos una idea para que usted tenga un poquito de entendimiento para que fue bautizado Jesús y ahí está en la palabra de Dios, usted pueda indagar un poquito más, ¿sí o no? Pueda estudiar usted mismo. Un poquito más y usted hablando sobre este tema tan precioso, sí, hay muchos versículos más que hablar, pero yo creo que así usted, si tenía algunas duditas, ahí usted la va aclarando, ¿sí o no? Entonces, mis hermanos, ahí estamos nosotros con la palabra de Dios para ir, hermanos, dando ¿cómo explico? Ir aprendiendo de ella cada día más. Bueno, no sé si mi mamá ni quiere aportar algo más, porque yo creo que ya yo me voy. No, pues nada, ya la palabra fue predicada. Esto fue muy clara. Bueno, quisimos dar como un recuento primero de la vida de Juan, de dónde salió, o sea, desde dónde empezó, pues, su misión, ¿sí? Fue un privilegio porque desde el vientre de su madre recibió el Espíritu Santo, o sea, fue lleno del Espíritu Santo. Y su nombre viene de los mismos cielos, de lo que el ángel Gabriel, entonces venía de los cielos. Y o sea, fue algo súper maravilloso. Y fue el hombre que vino a abrir camino al Mesías. Y por ahí José David colocó, Dios le bendiga, cuñado. Dios le bendiga. No le puedo responder de aquí lo que yo quiero responderle porque Dios le bendiga, también Dios le bendiga a la hermana. Ese hombre está lejos por allá, imagínense, cuñado y lejos. Ay, no. Aquí está la hermana Áñez Kimberly Adriana. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga. Y pues nada, hermanos, la idea era como dar una pequeña charla de esta pregunta, porque son como las típicas preguntas que suelen hacerse, ¿sí? Siempre nos quieren muchas veces atacar por cositas así y hasta meter unicidad y todo eso en esto, la gente, o sea, Trinidad nos quiere meter en esto, pero bueno, ya está explicado. Si quedaron con alguna duda, no duden en escribir al privado, si desean, o aquí mismo, se les serán contestadas y pues, más claro no puede. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarnos, que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima. Nos pueden escribir si quieren algún tema en especial. Así que mis hermanos, Dios les bendiga, que pasen una feliz noche en el nombre de Jesús. Así que espero que la pasen bien. Chao.